Abre con la grabación. Buenas noches para todos. Profe Paula ya inició la grabación. Muchas gracias, profe. Listo, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando de nuestra evidencia de web mapping y vamos a hacer un experimento. Les voy a contar cómo se hacían las texturas hace algunos años, cómo las hicieron en Toy Story, cómo las hicieron en Bichos, en estas películas tan taquilleras de los 90, ¿listo? Y vamos a hacer el ejercicio como para entender un poco cómo funcionaba la industria antes de que estos softwares empezaran a integrar, digamos que herramientas de texturizado. ¿Listo? Entonces, nada, recordarles, ¿no? Recordarles la evidencia. Voy a empezar a compartir pantalla. Así que les pido el favor de que me indiquen si visualizan en este momento nuestra plataforma. ¿Estamos visualizando, chicos? A mí me dice que sí. Ah, listo, gracias, profe. Ok, entonces, recordemos que estamos en esta evidencia de V-Mappings. Estamos desdoblando ese modelo en versión 2D. Como cuando hacíamos esas figuras geométricas en el colegio que nos tocó hacer, que el dodecaedro, que estas figuras geométricas compuestas, pues estamos haciendo algo parecido, pero con nuestros modelos 3D. Recuerden que esta evidencia habla de los elementos, o sea que está integrando los props, está integrando los escenarios y está integrando los personajes. ¿Listo? Recuerden también lo que hablamos la sesión pasada, de que vamos a enfocar la producción a una escena de nuestro cortometraje. ¿Listo? La producción a esa escena. Recuerden los criterios para la escena, muchachos, que tenga animación de personaje, que tenga un environment compuesto, que tenga de pronto buena puesta en escena. Sí, digamos que hacemos esto para que ustedes finalicen satisfactoriamente su proceso formativo y para que también, digamos que los tiempos no nos abrumen tanto. Es mejor hacer una escena, pero que esté muy bien realizada y que eso se les sirva como portafolio a ustedes para conseguir trabajo en estudios de animación o videojuegos. Recuerden que esa es la finalidad, que ustedes salgan al mercado laboral y puedan ejercer. ¿Listo? Fecha, estamos desde el 1 de marzo y vamos hasta el 20 de abril con esta evidencia. ¿Listo? Habrán algunos que ya la han enviado, habrán otros que no, entonces estamos, digamos que haciendo como la recopilación técnica, un poquito desde el modelado y ahora desde el V-Mapping. Ya casi pasamos a esa parte de texturizado y también la parte del rigging, de darle esqueleto a ese personaje. Vamos a compartir, como para iniciar la sesión, un corto de unos estudiantes de una escuela que se llama The CG Row. Es más como uno de los patrocinadores de esa escuela. Y esto es una escuela francesa. Digamos que esas escuelas de animación francesas tienen bastante acogida. Digamos que esta de CG Pro es bastante conocida porque usa 3D y simulaciones. Hay muchas otras escuelas que se enfocan en animación 2D. Entonces, por favor, me confirman si están escuchando el video.
Bueno, ¿qué tal el producto, chicos? Ok. Bueno, quiero que pongan especial atención acá en los créditos. A ver, estamos hablando de que hay 8 personas, 2 directores de historia, 2 sonidistas, bueno, los profesores, el equipo administrativo. Sí, aquí nos hablan un poquito de los autores, de los contactos, pues porque este proyecto se utilizó pues para que justamente quienes lo realizaran consiguieran trabajo. Es que eso es lo que hay que pensar con nuestro proyecto, que no solamente es una herramienta para aprender, sino que también va a ser una herramienta futuro para nuestro portafolio y nuestra introducción al mercado laboral. Entonces mi invitación es a que
cada evidencia que hagan, la hagan con el máximo cariño que le puedan colocar, porque eso les va a garantizar a ustedes un crecimiento más exponencial como artistas y adicional les va a ayudar a conseguir trabajo. Y yo creo que esa es como la finalidad que ustedes tienen, ¿no? Buscar empleo, ubicarse laboralmente en este rubro. Acá, por ejemplo, vean ustedes todos los software que se utilizaron para la realización del corto. Está Procreate, Krita, Substance Painter, bueno, la suite de Adobe, Pixelogic con ZBrush. ¿Sí han escuchado de ZBrush? No, ZBrush, sí, ZBrush es un programa específico para escultura. Digamos que en él no podemos animar como tal, tiene un sistema de rigueo, pero es más enfocado a un flujo de trabajo de impresión. Entonces es otro programa. El Substance Painter, ¿lo habían escuchado? Substance Painter, sí, exacto, es para hacer todo el proceso de texturas. Digamos que Blender tiene una interfaz que busca que todo el pipeline de producción se haga en el programa, pero existen otros programas, ¿sí? Bueno, esto es Discord, Maya, utilizaron Maya. Entonces, PurRef, este programita, yo no sé si está gratuito, la verdad desconozco si ya está gratuito. Ay, pero a mí me parece una locura. Ya les muestro por qué. Este programa, me dice que lo actualice, es así de sencillito, pero lo que ustedes pueden hacer son tableros infinitos de referencias. Voy a buscar, no, por ejemplo, acá tengo la imagen de la sesión. Creo que la puedo copiar. Si yo le doy copiar y le doy pegar acá, miren, automáticamente me pega la imagen y yo puedo generar la cantidad de referencias que yo quiera. Y las puedo agrupar y digamos que este archivito lo puedo tener yo abierto cuando esté trabajando en diferentes procesos, en ilustración, en pintura 3D, en fin. Pero no desconozco si ya está gratuito, creería yo que sí, pero ese se utiliza para puras referencias. Digamos que ustedes cuando estén trabajando, pues deben tener las referencias ahí a la mano. Y voy a hablar justamente de este producto porque tiene un trabajo de texturas bastante interesantes. Las texturas no son realistas, tienden a ser un poco más estilizadas. Y es que para las texturas, al igual que como para el modelado que explicamos en la clase anterior, nosotros tenemos unos niveles de realismo y unos niveles de simplificación, ¿cierto? Como que está ese rango también. Y aquí vemos unas texturas bastante estilizadas, quiere decir que está entre la mitad del realismo y la mitad de la simplificación total. Más si analizamos el corto más adelante, el sistema de iluminación que maneja es bastante atmosférico y realista, ¿no? Los personajes también manejan una textura más estilizada. Ahora bien, aquí empieza como el reto para los artistas que están estudiando en este cortometraje, porque un castor tiene un sistema de pelo complicado y hacer grooming en computadores como los nuestros. Grooming es el proceso específico de pelo y hacer grooming de pelo en una fase tan inicial como la que estamos nosotros, pues tiende a ser muy complicado. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Estilizando el personaje. Si se notan ustedes, hicieron una simplificación ardua del pelo, que no se ve mal a nivel estilístico, que cumple con la función de ser ejecutable para ese momento y con los recursos que hay. A veces es importante también evaluar eso, qué recursos poseo y cómo los aprovecho pues de la forma más creativa. Y aquí les iba a mostrar, creo que es acá, no, un poquito antes, aquí, cuando se tiene la primera. Aquí hay algo interesante hoy día y es que ya las técnicas de animación como tal, las técnicas de animación como tal ya no son exclusivas. ¿A qué me refiero? Hagan este estudio. Fotograma, fotograma. Para diferentes cosas, digamos que para animación se usa mucho. Pero lo que iba yo a decirles es que
Fíjense el agua cómo se ve. Parece 2D, ¿no? Y es que hoy día ya las técnicas no están tan segmentadas a que si es en 3D todo se tiene que hacer en 3D. Muchas veces por optimizar recursos y por esta cuestión estilística se utiliza el 2D para hacer toda la cuestión de VFX, de efectos, de simulaciones, ¿sí? Y pues bueno, este era uno de los productos que les quería mostrar. ¿Y ustedes ya vieron Flow? No. Sí, vaya. No. Listo, se las recomiendo. Ajá, todo se hizo con Blender y tiene un plus adicional, es que todo el proceso de, ajá, ganó Oscar. Todo el proceso de renderizado, sí, se hizo en Eevee y también utilizaron un Unreal Engine, que es un motor de videojuegos. Entonces, lo utilizaron también porque Unreal se está volviendo muy potente y la industria de la animación está viendo eso como una oportunidad para empezar a hacer producción allí, desde la parte de render y de optimizar recursos, porque la parte de renderizado en tiempo real se está volviendo muy potente. Entonces ya el renderizado por rayos, que es el que se utiliza como Cycles para animación y Arnold para Maya, digamos que es un proceso costoso. Ajá, a ver, dice que. Sí, de hecho la última película de Matrix, me atrevo a decir que fue un hueso, se realizaba mucho proceso de VFX y de compositing ahí, porque está avanzando la industria a ello. Entonces, muchachos, vamos a entrar en materia. ¿Están visualizando mi presentación? Esperen, los leo porque... Listo, creo que sí se visualizó. Ok. Entonces estamos hablando de las UV mapping, ¿no? Pues, todo ese proceso de preparación para la textura de nuestros modelos, tanto inorgánicos como orgánicos. Y aquí les cuento la historia. Welcome back to the channel, and today I'm going to do a quick tutorial. Voy a quitar el audio. Les cuento una historia, muchachos. Hace mucho tiempo, cuando los programas de 3D no eran tan avanzados, a las personas que hacían 3D les tocaba hacer las texturas desde el 2D. No existía la pintura como tal en 3D. Yo no podía visualizar lo que pintaba en tiempo real. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a los artistas? Amigos míos, les tocaba pintar a su vez, luego hacer el proceso de previsualización, importando todos los mapas de textura al software de 3D para poder visualizar. Estoy hablando de hace muchos años, pero es un proceso que, de acuerdo al estudio, se sigue utilizando, ¿sí? Que es lo que está acá mostrando el ejemplo con el SIM. Entonces se hacía el despliegue de las UVs y lo que pasaba era que se exportaba esa imagen y con esa imagen se importaba en un software de ilustración y en ese software de ilustración, el que sea, se pintaban a mano. Imagínense el reto porque aquí sí que teníamos que tener mucho cuidado con la cuestión de los cortes y demás. Y pues también separar por canales. Y aquí pues digamos que el proceso que les digo de importar a ver cómo quedaba ese elemento. El proceso pues era bastante demorado porque uno no podía previsualizar en tiempo real. Más con sus limitaciones y todo, se hicieron muchas películas así. Entonces ahí les cuento como una pequeña historia de cómo era el flujo antes, ¿no? Que hoy día se puede seguir haciendo, sí. ¿Qué ventajas trae? Que el proceso es un poquito más económico en cuanto a gastos de hardware, porque no va a tener que estar realizando el proceso de renderizado, ¿no? Pero pues digamos que sí retarda mucho en cuanto a producción. Contenido, muchachos, la introducción
qué es como tal el UV Mapping, cuáles son los conceptos claves, el flujo de trabajo, los ajustes en el editor, que se aplican texturas, algunas recomendaciones y errores comunes, un ejemplo práctico, una explicación de la evidencia y espacio para preguntas. Vamos a ello. ¿Qué es el UV Mapping? Es el proceso de convertir una malla 3D en un patrón 2D para texturizarlo. Entonces aquí habla cómo desarmar un peluche, lo que les hablaba de la ropa o cuando uno hace estas figuras tridimensionales en papel. Es básicamente lo mismo. ¿Por qué es importante? Porque permite identificar la ubicación de las normales de un plano y qué información de píxel cromática tiene. ¿Sabemos cuáles son las normales en un modelo 3D, muchachos? Sí, eso también es cierto. De pronto podríamos usar pinceles distintos, otros procesos ilustrativos. También es verdad, todo tiene una ventaja, finalmente. Santiago nos está escribiendo. Para simular texturas y materiales, no, las normales son una cuestión más técnica. Son una cuestión más matemática de la... Ah, listo, lo de las OS, sí. Son vectores que dan en superficie de un objeto, correcto. Y esas normales tienen una orientación. Es decir, que tienen una inclinación tanto en el eje Y, en el eje X y en el eje Z, que permiten a su vez poder trasladar esa información de las normales, de la dirección de las caras de un objeto o un modelado, y poder hacer que esa información sea aplicable color o textura. ¿Listo? No es lo mismo hacer un proceso de shading que un proceso de textura. ¿Qué es el shading? Cuando ustedes aplican un material a un elemento en Blender. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes necesitan una textura metálica. Entonces, ustedes importan un material y a ese material le hacen las modificaciones. Pero ustedes no están pintando realmente sobre el objeto, ¿sí? Hay veces se mezcla el shading con la textura, que se hacen las dos cosas. Pero digamos que para ambas se necesitaría, para un proceso óptimo, por ejemplo, en Substance Painter, igual en Fast en Blender. Si ustedes no tienen UVs, no pueden texturizar. Pueden aplicar materiales, pero texturizar no, porque no pueden pintar, no pueden aplicar efectos. Otra cosa que es importante para las UVs, no sé si cómo se maneja en Blender, porque como les digo, yo soy usuaria nueva, pero por ejemplo, cuando nosotros manejábamos el Pathline en Maya, nosotros hacíamos el modelado, hacíamos el proceso de UVs y lo que hacíamos después era importar en Substance. En Substance habían materiales procedurales, creo que se llama así, que permiten interpretar la dirección de esas caras. Y si yo quería añadir, por ejemplo, desgaste en las orillas, él me identificaba por la información de las normales y el UV Mapping dónde estaban esas orillas y lo aplicaban. Seguramente en Blender también se puede hacer, o partículas de polvo y demás. ¿Alguien iba a decir algo? Santiago nos está escribiendo. Con todos, con nodos, ajá. Si ustedes son más conocedores del software que yo. Pero ese tipo de cosas son bastante útiles porque optimizan el trabajo. Imagínense ustedes pintar polvo o pintar desgaste y óxido. Entonces, para eso es importante tener un buen proceso de UVs, justamente. Listo. Conceptos claves. Coordenadas UV, que se relacionan, es como en la manera en la que se relaciona el alto y el ancho de un objeto desplegado. Entonces, esas UV se dividen por islas, que es cuando estamos en Blender, ese cuadrito que nos aparece, eso se llama una isla. Un personaje puede tener muchas islas. ¿A qué me refiero? Digamos que en una isla se va a manejar toda la parte de las caras y la cara y la piel del personaje, pero en otra se va a manejar toda la vestimenta y en otra se va a texturizar el cabello. Ustedes pueden hacer eso aplicando diferentes, en sustancias y así. Yo aplicaba diferentes materiales y los nombraba. Entonces eso me permitía en Substance Painter
poder modificar esos parámetros por islas. Entonces eso ya me lo segmentaba. Hay que cuidar la distorsión y el estiramiento porque muchas veces digamos que la forma en la que se interpreta las UVs puede distorsionar la textura. ¿Listo? Voy a leer el comentario de... Santiago dejó de escribir. Listo, continuamos. Y optimizar los espacios. Hay que ordenar y evitar que se superpongan. Bueno, esto es como muy relativo. Porque, por ejemplo, en videojuegos a veces se superponen las UVs justamente para no hacer las texturas igual. Por ejemplo, yo tengo una pared que tiene una textura de concreto. Luego, pues, tengo un bloque o un muro que tiene la misma textura de concreto. Pues para no cargar varias veces la misma textura, lo que hago es justamente colocarlo encima, correspondiendo a su escala y a su dimensión, pero se puede hacer. Depende del flujo de producción, si es para animación o para videojuegos. El flujo de trabajo, ¿no? Primero preparamos el modelo, verificamos que la topología esté bien. Generalmente en Maya, por ejemplo, nosotros siempre borrábamos el historial de transformación del elemento para que no generara problemas al hacer el desdoble de UV mappings. Y ya después, pues, ya hacemos el despliegue con los cortes. Este Smart UV Project es como automático o pueden hacerlo manual. En el caso de manual es darle relax al UV, escalarla y demás. Que hay que tener en cuenta, muchachos, que donde ustedes quieren que haya más resolución o más información, digamos que en píxeles, la UV es más grande. Donde no quieren que haya tanta información, pues la UV es más pequeña. Eso es proporcional, ¿no? Entonces, si ustedes quieren que el rostro, por ejemplo, del personaje tenga muchísima más resolución, entonces hacen el AOV un poco más grande. Esos son como algunos parámetros que se toman en cuenta. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Tienen alguna duda, inquietud, comentario? ¿Consejo, indicación? ¿O vamos bien? Gracias. Entonces, si vamos en el despliegue de UVs. Entonces, ¿cómo ajustamos el editor? Hay que ordenar y escalar las UVs, lo que les decía. Uso de path islas para distribuirlas sin superposiciones. El path islas es, por ejemplo, lo que les mencionaba. Yo tengo una UV para el pelo del personaje, otra para la ropa, otra para la piel. Y verificar la distorsión con texturas de prueba, que es el checker que utilizamos en Blender la sesión anterior, que se nos ayuda como a identificar si un modelo está o no está funcionando. Y la aplicación de texturas, entonces pueden usar imágenes como vemos acá el barrilcito o procedural. A mí me tocó aprender así y con este mismo ejercicio del barril, o sea, para entender las UVs y para entender cómo se transpola esta información, a mí me tocó aprender así. Digamos que aquí habla que se exportaba y se editaba en Photoshop y en Photoshop en Krita, pero es algo que ustedes también pueden contemplar. Digamos que ustedes pueden ya con las texturas aplicadas en Blender, ustedes pueden hacer una postproducción de esas texturas también en estos software de imagen para darle otros valores. Ese proceso no se puede desechar, digamos que es otra forma de trabajar. Baking de texturas. ¿Ustedes saben qué es baking en inglés? ¿Qué significa? Baking. Horneado, sí, muy bien. Sí, porque baker es como panadero, ¿no? Entonces, baking significa horneado de texturas. Por ejemplo, en Substance Painter, lo que uno hacía era que importaba el modelo en una resolución de low poly y importaba una imagen virtual del high poly, o sea, una versión del modelado con mucho más poligonal. Luego, pues, empezaba a interpretar las UVs y el baking de texturas era justamente separar por canales esas texturas, que el base color, que es el color, el ambient occlusion, que es la información de sombra, que el normal map, que es la información de cavidades, es decir, como del high poly,
lo que tomaba era todas esas cavidades, que en este caso sería, por ejemplo, los personajes, el esculpido. Se toma ese esculpido, se hacía, así se hace en Substance, ¿no? Se importaba y lo que hacía era que toda esa información de cavidades, de pliegues, que las texturitas del pelo, de la ropa, todo eso lo volvía un normal map, un mapa de normales. Ahorita buscamos esa información. Lo que pasa es que esta información es como más de texturizado, pero igual, como para que tengamos el contexto. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando estamos haciendo UV mapping? Hacer cortes mal. Digamos que se deben hacer los cortes o los seams en pliegues o zonas ocultas, lo que hablábamos la sesión anterior. Porque si digamos que la textura tiene algún efecto o se va a pintar a mano, por ejemplo, por eso es que como que se hablaba de zonas ocultas, pues si se dejaba en zonas visibles iba a haber el corte. No escalar correctamente las islas, digamos que las proporciones sean incorrectas en el modelo, que las manos de los personajes sean más grandes que la cara, eso pues no tiene sentido, ¿listo? Utilizar, digamos que tanta automatización a veces no es bueno porque el programa interpreta, pero pues nosotros somos los que finalmente tomamos las decisiones creativas y visuales. Y distribuir de forma, no aprovechar el máximo el espacio de las UVs. Entonces, de pronto, desperdiciar mucho espacio o dejar mucho espacio en blanco hace que esa textura se cargue en blanco. Y eso hace que el motor de render tenga que sufrir más adelante. Entonces, por eso se habla de optimizar el proceso. Un artista 3D tiene que tener una sensibilidad artística alta, pero tiene que tener este tipo de conocimientos técnicos pues para llevar a un pipeline, un flujo de producción mucho más efectivo. Entonces vamos a hacer el ejemplo que les decía de renderizar un cubito muy sencillo como primer ejercicio y lo importamos a Photoshop. Ahí decidimos qué textura usamos. Entonces, muy sencillo, el proceso acá no tiene mucha ciencia. Ya sabemos que con oprimiendo U en el Edit Mode, oprimiendo, siempre cortamos con edges, ¿vale? Siempre cortamos con edges, eso sí es importante tenerlo en cuenta. Digamos aquí voy a planificar los cortes de mi textura. Esto también tiene que estar separado, más esta de abajo creo que no. Sí, efectivamente. Ahora vamos a darle U que haga el corte. Listo. Ahora vamos a visualizar qué nos quedó. Esto es mucho de planificación. A veces pensamos que las UVs no es de planificar, pero sí. Así nos quedó bien, ¿notan? Nos quedó la T, es la cruz, que era lo que estaba buscando. Entonces, chicos, este elemento, por ejemplo, para poderlo exportar en imagen, voy a irme a UV y aquí en la parte de abajo ustedes van a encontrar una opción que dice que exportar UV Layout. Le damos ahí, vamos a exportarlo aquí. Tengo como mucho archivo, entonces voy a hacer una nueva carpeta. Se llame UV y ahí vamos a exportar el UV. Ok, listo. Ahora vamos a abrir nuestro amigo Photoshop. Y lo que les contaba, entonces, bueno, podemos aquí aplicarle de forma momentánea el checker, que lo que les digo me parece chistoso porque en eso sí tiene malla, que eso es un clic y ya lo activa. Acá tenemos que generarle un nuevo material, aquí en el base color modificarle. Bueno, no, nada es perfecto, dicen por ahí. Y aquí está el checker y aquí previsualizamos la textura. Obviamente, pues como es un cubo, pues no tiene mucha deformación. Si no estuvieran bien orientadas las caras, ustedes notan como que hay unos punticos allí. Esos punticos son como identificadores dentro de
dentro del proceso de texturas. Esto es el cálculo matemático que hace el programa. Hagamos una prueba, chicos. ¿Qué pasa si yo cojo este elemento y lo escalo? ¿Qué está pasando con la textura? Se está volviendo grande, ¿cierto? ¿Y qué pasa si lo amplío? Pues se vuelve mucho más pequeño. Lo que debemos procurar con las texturas es que no pasen cierto margen. Digamos que aquí el checker nos ayuda como a crear ese margen. Entonces procuren que las texturas no les quede muy al borde para pues mantener cierta área de seguridad. Y entendamos que esto es lo que le pasa a la textura si es muy grande. La UV pues tiene más información y más resolución. Pero si es más pequeña, digamos ahí se volteó la UV, si es mucho más pequeña, entendamos que entonces va a tener menos información de calidad en píxel. Aquí estamos manejando información de píxeles. Listo, entonces ahora vamos a buscar nuestra carpeta UV Class. Y mire lo que me exporto. Si notan, se alcanzan a ver la información, es un PNG. Voy a leerlos. ¿Qué pasa? A ver, perdónenme, devuelvo. Profe, una duda. Todos los que esculpen después les toca hacer retopología. Depende de para qué flujo de trabajo estás manejando ese esculpido. Si es un esculpido para impresión, no. Lo que debes cuidar es dónde hacer los cortes para armar luego el modelo. Si estás haciendo un flujo de trabajo para videojuegos y para animación, sí importan los polígonos y sí tienes que hacer retopología. Ahora bien, si tú estás manejando una ilustración que lo que vas a sacar es un render, tampoco importa. ¿Sí? Entonces, si vas a mover ese elemento o lo vas a usar para otra cosa, digamos como pasa en animación y en videojuegos, sí tienes que hacer retopología. Pero si vas a hacer impresión de hecho en impresión la cantidad de polígonos da mayor resolución. Entre más polígonos tenga, pues mayor resolución tiene la impresión. Como cuando hacemos un archivo para impresión de, no sé, una ilustración. Entre más cantidad de dpi o de píxeles por pulgada tenga, mejor va a salir la calidad de la impresión. Lo mismo pasa con 3D. Entre más polígonos, pues mayor información tiene. Pero si tú vas a trabajar para modelado, para esculpido y modelado para animación y videojuegos, el esculpido es un paso del proceso. El modelado sería tu producto final para hacer las UVs y para hacer el proceso de rigging y ya posterior animación. ¿Listo? Eso del despiece de un personaje, por decirlo así, para impresión, ¿eso lo hace el programa de impresión o tengo que...? No, eso lo corta el artista. Si eso los corta el artista. Generalmente pasa lo mismo que con las UVs. Hagan de cuenta que es como hacer una UV, pero como tú dices, despedazar el personaje. Lo que pasa es que ustedes tienen que hacer los cortes porque el programa interpreta eso y lo que le dices a la impresora como en qué planos y qué cantidad de material va a utilizar. Pero los cortes los programas tú y los haces ocultos también. Eso también es importante, pues no vamos a querer un corte en toda la mitad de la cara del personaje. Eso no es estético, pues para el tipo de producto que están manejando. ¿Listo? Entonces, lo que dice el compañero Santiago es cierto. Entre mayor poligonaje, pues mayor densidad y más pesado se hace tanto el archivo como el flujo de trabajo. Pero eso depende del estilo, porque si yo estoy haciendo cartoon, de pronto puedo optimizar un poquito más que si estoy haciendo algo más realista. Porque si hago algo más realista, pues necesito más polígonos. Entonces depende de muchos factores, pero si te referías a la retopología, si vas a hacer animación, sí toca. Bueno, porque necesito algo más sencillo para que el programa lo interprete. ¿Qué pasa con ese esculpido? Si ya son cosas mucho más realistas, lo que tú puedes hacer es que en el texturizado falseas. Voy a mostrarles una vez el normal map para
Aquí hay un ejemplo de eso, de que les hablo de cómo así que el texturizado, que no entiendo. Todas estas texturas que ven ustedes aquí se hacen en el esculpido, pero en realidad no están en el modelo. Miren un ejemplo más claro. Yo puedo hacer un esculpido muy básico de una pared de piedras, pero en el normal mat, que es el high poly o el modelo de alto poligonaje, lo que hago yo es que vuelvo es una imagen plana. Esta información violeta y magenta la interpreta el programa y pareciera que fuera profundidad, pero no lo es. Miren, acá se nota. Este es el modelo low poly, este es el high poly y este es el mapa de normales. ¿Cómo queda el low poly proyectando el mapa de normales? Así. Aquí hay otro ejemplo mucho más gráfico. Yo tengo un cubo, ese cubo no tiene ninguna información de esculpido ni nada. Simplemente yo le agrego este material o esta textura a través de un normal map y aquí ya lo simulo. ¿Listo? Eso es lo que hace un normal map. Aquí está el ejemplo. Esto es un low poly. Miren la cantidad de poligonajes, ¿sí? Que tiene y miren esta calidad de poligonajes. Esto es absurdo. Entonces lo que se hace es que se toma esto en animación y en videojuegos se hace eso. Se toma el modelo que tiene más baja poligonación como base para animar y para hacer la producción y este modelo high poly lo volvemos una imagen de normal map para poder proyectar en este modelo low poly la simulación de una textura más alto poligonal. No sé si se comprenda la idea, es que es como un poco errática. Ajá. Sí, claro que sí, tienen que encajar. Pero no sé, listo, sí. Es un poco confuso, pero más o menos así se maneja digamos que el flujo de trabajo. Y bueno, volvamos acá a nuestro cubito. Si ustedes se fijan aquí, simplemente tengo algunas líneas que me demarcan la información de color. ¿Qué puedo hacer yo? Ay, profe, hágala fácil. Si usted quiere pintar esto como si fuera una madera, perdónenme que es que tengo los paneles regados por dos pantallas, entonces después lo encuentro. Listo, acá está. Entonces digamos que RGB, aquí está, color, listo. Digamos que yo voy a empezar con una tonalidad así, pero saben que le voy a bajar la saturación un poquito. Como por acá. Profe, ¿qué puede hacer usted? Coja y rellene todo eso. Ah, listo, ya, voy a importarlo. ¿Qué pasa con toda esta información que tengo acá? Que no está en la UV. Se pierde, pero el software sí la procesa. Entonces, no voy a rellenar lo que no, digámoslo así, que lo que no tiene información. Porque estoy sobrecargando el proceso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí en 2D, pues uno hace el proceso de enmascarado primero, como para tener eso. Creo que alguien está intentando hablar, pero se le escucha entrecortado con el micrófono. O a mí se me escucha entrecortado. Si no puedes hablar, si puedes dejarme tu inquietud o comentario en el chat. Yo sé que es un poco más denso escribir, pero es que se te escucha mal. Entonces, bueno, aquí voy a hacer una máscara como para que quede aplicado solo en ese sector. Y aquí pues viene el trabajo artístico. Voy a pasar esta capa a multiplicar para que pueda visualizar los elementos que están debajo. Ay, acá pues ya empiezo a divertirme un poco que a pintar. Vamos a mirar qué pincel tengo. Que hay unos de tiza. Bajémosle un poquito la opacidad. Empecemos a trabajar en el... Aquí ahorita voy a pintar con el mouse, ¿listo? Ustedes tienen la posibilidad de tableta gráfica, chicos. Ahí me van contando. Si ya tienen o no tienen. Sí, Marlon tiene. Sí, es que yo sé que de pronto se vuelve complicado ahorita, pues por la cuestión monetaria.
más sí es importante usarla porque me optimiza un poquito el trabajo, muchachos. ¿Qué va a hacer esto? Y aquí me quedo información afuera, ya labor, porque no voy a sobrecargar el programa con información que no voy a usar. Y pues depende de la textura que ustedes vayan a manejar. Yo acá estoy pintando a la tonta tolondra, pero generalmente uno busca su referencia, hace el estudio del material. Eso aplica también, se están pintando directamente en Blender, ¿no? Eso de las referencias no es como para técnica 2D, no, es algo que hay que hacer, porque nosotros estamos en un proceso de aprender y cómo aprendemos observando, referenciándonos. Si no, pues va a ser muy complicado ese proceso. Es que aquí ya sé que seleccionamos control y borrar, control D. Bueno, acá estoy usando Photoshop, pero ustedes finalmente resultan haciendo el proceso se me fue la paloma, en Blender. Aquí ya empiezo a aplicar algunos principios de la pintura, que si voy a desautorizar, se me enredó la lengua, voy a utilizar un tono más desaturado para las sombras, entonces lo llevo más hacia las tonalidades frías, pero que si voy a colocar una tonalidad más hacia la luz, entonces voy hacia los cálidos. Ese tipo de información no la tiene Blender, ¿verdad? Esa información sí la tengo yo como artista. Y pues hacemos ese proceso, aplicar un poquito de luz y dejamos hasta ahí para importar la imagen en el base color para ver cómo se ve. Y lo que les decía, entonces si voy hacia la luz, la tonalidad la elevo un poco y luego ya subo el valor del color. Veamos, vamos por acá. Sí, ahí está bien, pero vamos a bajarle la opacidad un poquito para que sea más gradual. Tomar el tamaño de pincel. De hecho, el volver al 2D, ustedes se van a dar cuenta que este proceso de dibujar no lo dejan atrás porque estén en Blender. Para hacer la planeación, por ejemplo, la retopología, yo aconsejo importen una imagen de su concept, de su visual development del personaje y dibujen una topología encima antes de ponerse a sortearla en el programa. Y no lo digo yo, lo dicen muchos artistas de 3D que trabajan, que a veces uno gasta mucho tiempo en el software probando porque no se toma uno el tiempo de planificar. Entonces, ¿qué pasa con esa poca planificación? Que yo gasto más recursos haciéndolo en el software 3D que como tal de pronto trabajándolo en un dibujo. Un dibujo es más económico. Lo mismo para el proceso de animación. Yo no empiezo a animar de una vez en Blender. Yo primero planeo cuáles son mis poses. Yo primero hago un bosquejo de mi acting para luego sí después pasar al software y hacerlo. Por eso es que a veces también se vuelven costosos esos procesos porque nosotros no planificamos antes. Listo, vamos a dejar así, le vamos a decir que guarde. ¿Cómo lo va a guardar? Como PNG también. Recuerden PNG de 24 que maneja mayor información de píxeles. Hecho. Ojalá me haya guardado en la carpeta. No me lo guardo en la carpeta, me lo guardo en otra carpeta. ¿Por qué le di hecho? No le di guardar. Listo, entonces aquí le voy a poner cube. Yo trabajé en una misma capa, pero pues porque era la premura del tiempo, pero ustedes pueden trabajar de esto en diferentes capas. Listo, entonces ahora le voy a decir a este material que
Aquí en el base color, que es el que yo tengo, le voy a dar clic aquí. Y ahí voy a buscar mi material. Vamos a ver qué cosa horrenda quedó. Vamos a ver cómo queda. Ay, no me la estoy importando. ¿Por qué no me la leyó? ¿No la guardó? PNG, save. Miren que está, esto es importante. Oigan, no la guardo. Texture. Les iba a hablar de esto y se me olvidó. Importante la cuestión de la guardar. Pero ya ahí está. Ah, porque tiene un punto. Ya sé por qué me está generando error. Dejémoslo así, sin guardar. Sin el punto ahí, porque eso me está dañando la extensión. Ahora sí aparece, ¿verdad? Es que cuando ustedes guarden, tengan cuidado de poner puntos, porque en informática el punto significa la naturaleza del archivo, ¿no? Entonces aquí como estaba solo punto .ai, entonces me estaba generando error. Y le digo Open Image y miren. Miren cómo quedó ese cubito tan horrendo, pero ahí con cariño. Un cariño para ustedes. Digamos que así se hacía este proceso. Si ustedes bajan dentro del material, por ejemplo, aquí hay un que se llama alfa. ¿Qué significa alfa? Que si yo puedo hacerle el elemento translúcido o no. Aquí hay más, digamos, el especular, que si el material es reflejante o no. Por acá debería estar el... Miren el normal. Aquí es que se enlaza el mapa de normales. En esta sección. ¿Listo? Entonces lo que uno hace es justamente eso que hicimos acá. Uno importa las imágenes, pues como se hacía en el proceso anterior, ¿no? Uno importaba las imágenes y lo que hacía era ir checando si quedaban o no quedaban. Obviamente esto le hace falta cariñito, que las cavidades, que demás, pero pues esa es como la explicación. A veces esto funciona mucho a entender cómo hacer el proceso con personajes, con elementos mucho más complejos, porque como nosotros estamos pintando en 2D, de pronto podemos planificar mejor esa pintura. En este caso, por ejemplo, ustedes tienen, me imagino, yo no sé por qué no estuve en esa fase de proceso, pero seguramente ustedes tienen esos bocetos de personaje a color y los tienen con detallado de texturas. Generalmente cuando uno hace un personaje, uno le detalla las texturas y lo coloca en las vistas, ¿no? Pero uno hace como un zoom a las texturas para que las personas que hagan shading y texturicen en este proceso pues tengan una referencia. ¿Listo? Los leo porque ese rato no los leo. Si tienen, bueno, si tienen tabletas es chévere, si no, hay otros métodos de conseguirla. Ustedes en Sketchpad, no sé si ya les había socializado esa página. Me cuentan si sí o si no. Si se les había mencionado o no, está. Ustedes pueden crear su usuario y pueden vender sus modelos también. Sí, ustedes pueden vender sus modelos o digamos que, no sé cómo funciona el tema de licenciamiento gratuito, pero sí hay algunos modelos que son pagos. Hay otra página también, pero es que siempre la escribo mal. Es esta. Acá también pueden subir sus assets y también pueden venderlos. Es para que consigan dinero para sus... miren, si ven aquí hay como algunas animaciones, hay de todo. Si quieren buscamos 3D específicamente. Si ven aquí, digamos, venden ya los assets listos y muchas veces estudios de videojuegos, cuando hacen sus prototipos, ellos no hacen arte generalmente, sino que lo que hacen es comprar y cuando ya tienen el dinero, pues sí contratan un departamento de arte. Entonces, pues es una forma de que vayan monetizando también ahorita. Sketchpad, ajá. Y listo, muchachos. ¿Tienen algún comentario o duda respecto al contenido? No, porque no me especializo en 3D. O sea, yo sé todo el flujo, pues digamos que lo trabajaba en Maya,
pero digamos que no es, mi fuerte no es el modelado, yo trabajo más la parte como de animación, del concept art. Digamos que si me preguntas por ese tipo de cosas, sí, sí te puedo hablar. Hago comisiones de vez en cuando, de ilustración. Yo creo que yo no les he socializado como tal mi trabajo porque creo que no había habido la oportunidad. Ah, creo que acá, sí. Por aquí deben haber unas que otras cositas que hago, pero no es como de que, no, esto no es, digamos, estas ilustraciones, esto es como mi trabajo, no, porque no abre como imagen. Ay, ¿en serio me está pidiendo que seleccione? Bueno, digamos, este es mi tipo de trabajo, es más ilustrativo, ¿sí? Sí, acting, claro. Uy, a mí me encanta hacer acting. Es de mis cosas favoritas dentro de la animación 3D, porque uno puede desafogar sus dones teatrales. El acting es el proceso por el cual tú planificas tu animación, es una actuación. Acting animation. Antes de que tú hagas bueno, creo que esto es una charla, pero vamos a buscar acting animation example. Es esto, básicamente. Tú te grabas haciendo la escena y pruebas diferentes, claro que es para animación, todavía estamos adelantándonos, pero las preguntas son varias. Tú haces como tu actuación, utilizas tu referencia. Porque tú le das sentido a eso que te están dando en el guión y en el animatic. Y pues ya con eso construyes tu shot, con eso y otras herramientas más. Pero el acting es ese proceso por el cual, digamos que uno como animador actúa para a estos de chicos, esa es buena. Sí, entonces están usando. Y esto es un ejercicio netamente referencial para entender el timing, el spacing, bueno, eso es terminología de animación. Pero a mí me encanta hacer acting, me parece la cosa más divertida porque uno generalmente está frente al computador, pero este proceso sí te obliga a ti a moverte. Digamos que los animadores no tenemos Zumba, pero sí tenemos el acting. Sí, entonces para que tengas en cuenta, quizás contesté a tu. Sí, es una referencia, pero pues es una referencia con todos los detalles porque ustedes tienen que entender la emoción del personaje, exagerar las acciones y empezar a experimentar de pronto qué gestos, qué posturas pueden ayudar a entender mejor lo que le pasa narrativamente al personaje. Y eso se hace antes de entrar en el software 3D de animar. No van a pensar que es que la animación le llega así como con la varita mágica y ya, no, es un proceso como todos estos, que necesita referencias, alimentación artística, necesita prueba y error y mucha experimentación. ¿Listo? Pero esos son procesos posteriores a lo que estamos ahorita. Ambas me gustan. Me gustan las dos. Sí. De hecho, a mí me gusta mezclar las cosas. Todo lo que sea mezclar, experimentar, me encanta. Me parece chévere porque, digamos que ahí se da uno la licencia de jugar, como juegan los niños. Entonces me parece chévere como esas cosas. Por ejemplo, me parece bellísimo cuando mezclan animación 2D con 3D o cuando mezclan live action con animación. Todas las mezclas me parecen interesantes. Cuando una cosa de pronto no tiene categoría, ese tipo de cosas a mí me llaman la atención. ¿Listo, chicos? Entonces, muchachos, recuerden ir realizando el despliegue de sus UVs para sus modelos.
Y recuerden que trabajen muy arduamente en una escena de su corto, pero piensen que esa escena les va a ayudar a conseguir empleo, que les va a ayudar a ubicarse profesionalmente, entonces hay que hacerla súper bien. Si de pronto todavía no tienen muy claro qué tipo de texturas quieren manejar, miren referentes, analicen esos referentes. Y para la mejor forma de entender es como de pronto dibujando, pintando, experimentando con la fotografía también. Si de pronto ustedes no entienden cómo funciona, por ejemplo, la madera con la luz, tomen fotografías, experimenten con ello. Esa es la mejor forma de crecer como artistas, no quedarnos netamente como con el apartado del software, sino que ampliar nuestras referencias, porque entre más referencias tengamos, pues mayor va a ser nuestra posibilidad de crear. ¿Vale, muchachos? Entonces nos veríamos en una próxima sesión, si no tienen dudas o comentarios. Espero les haya sido útil el contenido del día de hoy y nos estamos hablando, chicos. Cuídense mucho y a crear. Vale, con gusto, que estén bien. Con gusto. Cuídense.